Ricardo siguió a su empleada en secreto. La siguió hasta un camino de tierra en medio del desierto, hasta una casa de barro que se caía a pedazos. Y ahí, frente a esa casa, la vio hacer algo que le heló la sangre. Estaba dándole de comer a dos ancianos sentados en unos cajones viejos. Dos personas que el mundo había olvidado. Dos personas que él debió haber reconocido de inmediato, pero no reconoció. Y cuando por fin entendió quiénes eran, lo que sintió no fue tristeza, fue terror, porque esos dos ancianos iban a destruir todo lo que él creía sobre su propia vida, sobre su familia y sobre las personas en las que más confiaba. Esta historia les va a doler, pero también les va a recordar algo que muchos preferimos olvidar. Si quieren saber quiénes eran esos dos ancianos y por qué la vida de ese hombre cambió para siempre en un camino de tierra en medio de la nada, quédense hasta el final. Déjenme su ciudad en los comentarios para saber de dónde nos escuchan. Regálenme un like si la historia los atrapa y suscríbanse si aún no lo han hecho. Ahora sí, vamos al principio. Vamos a conocer a Ricardo Mendoza. Ricardo Mendoza llegó a México un martes por la mañana. En un vuelo directo desde Houston, traía un traje gris oscuro, un reloj que costaba más que una casa en el pueblo donde nació, y una maleta que pesaba menos que su conciencia. A su lado, Valeria, su esposa, miraba por la ventanilla del taxi con los labios apretados. No le gustaba México, nunca le había gustado. Pero Ricardo necesitaba estar ahí para cerrar un negocio de construcción que llevaba meses cocinándose con su socio Héctor. Y Valeria no era de las que se quedaban solas en Houston. Se instalaron en una casa rentada en las orillas de Hermosillo, amplia, con aire acondicionado, piso de mosaico y un patio que daba al cerro. Ricardo la eligió porque era funcional, no porque fuera bonita. Él no buscaba belleza, buscaba control. Lo primero que hizo fue contratar a alguien para la limpieza y la cocina. Héctor le pasó un contacto. Se llama Consuelo, le dijo por teléfono. Es callada, cumplida, y no da problemas. Justo lo que necesitas. Consuelo llegó al día siguiente a las 7 de la mañana. Tocó la puerta con los nudillos, no con el timbre. Traía el pelo recogido, un mandil limpio y los ojos bajos. Ricardo le abrió. Le dio las instrucciones sin mirarla a la cara y volvió a su computadora. No le preguntó de dónde era. No le preguntó si tenía familia. No le preguntó nada. Para Ricardo, Consuelo era una función más de la casa, como el aire acondicionado o la estufa. Valeria fue peor. Desde el primer día le hablaba con ese tono que no es grito, pero corta igual. Consuelo, los vasos van del otro lado. Consuelo, esta camisa tiene una arruga. Consuelo, si no puedes con esto, dímelo de una vez. Consuelo no contestaba, solo asentía y seguía trabajando. Hubo un momento al tercer día que a Ricardo le pasó desapercibido, pero que el destino no iba a olvidar. Consuelo estaba limpiando la sala cuando una foto enmarcada se resbaló de la repisa. La atrapó antes de que tocara el suelo. La sostuvo un momento mirándola. Era una foto vieja, una que Ricardo cargaba desde hacía años, sin saber bien por qué. Un muchacho de 18 años con una mochila al hombro sonriendo frente a una casa de adobe. Ricardo le quitó la foto de las manos con un gesto seco. No toque lo que no es suyo. Consuelo bajó la mirada y volvió a su trapo sin decir una palabra. Esa misma foto iba a volver a aparecer, pero en un lugar que Ricardo jamás habría imaginado. La primera semana transcurrió sin sorpresas. Consuelo llegaba temprano, limpiaba, cocinaba, servía y se iba antes de que oscureciera. Ricardo apenas la veía. Estaba ocupado con planos, contratos, llamadas con Héctor. Valeria se quejaba del calor, de la comida, del polvo que se metía por las ventanas. No sé cómo la gente vive aquí, decía cada noche como si esperara que alguien la sacara de ahí. Pero al inicio de la segunda semana, Ricardo notó algo. Fue casi por accidente,
Estaba en la cocina buscando un vaso de agua cuando vio a Consuelo frente a la estufa, envolviendo algo en papel aluminio. No era su comida, eran las sobras del almuerzo. Medio guisado de pollo, un poco de arroz, 3 o 4 tortillas que habían quedado del mediodía. Consuelo las metió en una bolsa de plástico con cuidado, como si estuviera empacando algo valioso. Después guardó la bolsa en su morral, se quitó el mandil y caminó hacia la puerta. Ricardo no dijo nada, pero se quedó pensando. Al día siguiente, lo mismo y al siguiente, siempre al final de la jornada, siempre con la misma bolsa, siempre con esa prisa discreta de quien tiene a alguien esperándola en alguna parte. Fue Valeria quien lo dijo primero. Esa mujer se está llevando nuestra comida, Ricardo. Nos está robando en la cara. Lo dijo con los brazos cruzados y esa mirada que no admitía respuesta. Despídela. Ricardo lo pensó un momento. Cualquier otro patrón lo habría hecho. Pero Ricardo no era cualquier patrón. Ricardo era un hombre que necesitaba saber. No por compasión, no por empatía, por control. Si alguien le robaba, quería saber exactamente cuánto, cómo y a dónde iba a parar lo robado. Así funcionaba su cabeza. Así había construido su empresa, controlando cada tornillo, cada factura, cada centavo. Todavía no, le dijo a Valeria. Primero quiero saber qué está haciendo. Valeria lo miró con fastidio. ¿Para qué? Es una empleada. Se lleva la comida. Se acabó. Porque a mí nadie me ve la cara, respondió Ricardo. Y si se la está llevando, quiero saber a dónde. Desde ese día, Ricardo empezó a observar a Consuelo con más atención. No como quien mira a una persona, como quien vigila una pieza que no encaja. Notó que siempre se iba exactamente a la misma hora, las 4:15. Notó que siempre cargaba la misma bolsa de plástico, a veces con un tupper viejo, a veces solo con tortillas envueltas en un trapo. Notó que al salir por la puerta, Consuelo caminaba rápido, más rápido que cuando llegaba, como si algo la jalara. Y una tarde, cuando Consuelo salió con su bolsa y cruzó la calle sin mirar atrás, Ricardo tomó las llaves de su camioneta. No iba a preguntarle, no iba a confrontarla. Iba a seguirla porque Ricardo Mendoza no preguntaba. Ricardo Mendoza averiguaba. Ricardo la siguió con distancia, 2 cuadras atrás, sin acelerar, sin acercarse demasiado. Consuelo caminó hasta la avenida principal y se detuvo en una parada de autobús. Ricardo estacionó al otro lado de la calle con el motor encendido y esperó. El autobús llegó a los pocos minutos. Uno de esos viejos, con el número pintado a mano y las ventanillas abiertas, porque el aire acondicionado había dejado de funcionar. Así a Consuelo subió sin voltear. Ricardo esperó a que el autobús arrancara y lo siguió. Atravesaron Hermosillo de este a oeste. Pasaron por colonias que Ricardo no conocía, por calles que se iban haciendo más angostas, más polvorientas, con menos banquetas y más perros sueltos. El autobús fue dejando gente en cada esquina. Consuelo no se bajó hasta que el autobús llegó a un cruce donde la carretera pavimentada se acababa y empezaba un camino de tierra que se perdía entre los cerros. Consuelo bajó. Ricardo la vio desde la camioneta a unos 100 metros. Ella no miró hacia atrás. Empezó a caminar. Ricardo dudó, pero algo lo empujó. No, curiosidad. Algo más hondo. Algo que no tenía nombre todavía. Estacionó la camioneta y bajó a pie. El sol le pegó en la cara como una bofetada. Ricardo aflojó el nudo de su corbata y empezó a caminar por el mismo camino de tierra que Consuelo. La veía a lo lejos, una figura pequeña con su bolsa de plástico, avanzando sin prisa, pero sin pausa, como quien hace ese camino todos los días, como quien ya no necesita pensar para llegar. Después de 20 minutos apareció un caserío. No era un pueblo, era un puñado de casas desperdigadas en el llano, como si alguien las hubiera aventado desde arriba sin fijarse dónde caían. Paredes de adobe, techos de lámina oxidada. No había tienda, no había iglesia,
No había nada que sugiriera que ahí vivía alguien, pero Consuelo siguió caminando derecho, sin dudar, como si ese lugar fuera su destino desde siempre. Ricardo se escondió detrás de un muro a medio caer. Desde ahí vio cómo Consuelo se acercaba a la última casa del caserío. Una casa de barro con la puerta de madera abierta, un techo de palma remendado con pedazos de cartón y un piso de tierra que se confundía con el terreno de afuera. Consuelo se detuvo frente a la puerta. Sacó la bolsa de plástico de su morral, y entonces Ricardo escuchó algo que lo hizo contener la respiración. Una voz vieja, ronca, quebrada por los años, una voz que venía de adentro de esa casa, y después otra más suave, más lejana, como si hablara desde un lugar que ya no era del todo este mundo. Ricardo se pegó al muro. El corazón le latía en la garganta. No sabía por qué. No sabía por qué ese lugar lo hacía sentir como si estuviera a punto de abrir una puerta que no debía abrir. Pero no se fue. Se asomó. Lo primero que vio fueron los cajones. 2 cajones de madera, de esos que se usan para transportar fruta en los mercados, puestos frente a la casa como si fueran sillas, y sobre cada cajón una persona, un hombre viejo, muy viejo, con la espalda encorvada y las manos apoyadas en las rodillas. Tenía la piel curtida por el sol del color de la tierra que lo rodeaba, y una camisa de manta gastada que se transparentaba en los codos. Su ojo izquierdo estaba nublado, casi blanco, pero el derecho miraba al frente con una fijeza que no era paz, era resistencia. Era un hombre que había decidido no morirse todavía sin saber bien para qué. A su lado, en el otro cajón, una mujer más pequeña, más frágil, con un rebozo gris que le cubría los hombros a pesar del calor. Tenía las manos en el regazo, quietas, como pájaros que ya no vuelan, y los ojos perdidos en algún punto del horizonte, como si estuviera viendo algo que los demás no podían ver. De vez en cuando movía los labios, murmurando algo, una canción o tal vez un nombre. Consuelo se puso frente a ellos de espaldas a Ricardo, sin saber que él estaba ahí, a menos de 15 metros, pegado a ese muro con el corazón desbocado. «Ya llegué, don Aurelio», dijo Consuelo con una voz que Ricardo nunca le había escuchado. Suave, tierna, la voz de alguien que cuida. «¿Cómo amaneció doña Carmen?» La anciana levantó los ojos y sonrió. Una sonrisa lenta, como la de un niño que reconoce algo familiar, sin saber exactamente qué. El viejo no contestó, solo asintió una vez apenas, como si le costara admitir que alguien había venido. Consuelo abrió la bolsa, sacó el tupper con el guisado, las tortillas envueltas en el trapo, un pedazo de pan dulce que Ricardo no sabía de dónde había salido. Sirvió primero al viejo. Le puso el plato en las manos con cuidado, como quien le entrega algo sagrado a alguien que ya no espera nada. El viejo miró el plato. No dijo gracias, pero empezó a comer despacio, con la dignidad de quien come poco, pero no acepta lástima. Después Consuelo se acercó a la anciana, le quitó el rebozo con suavidad, le limpió el rostro con un trapo húmedo que traía en el morral, le acomodó el pelo detrás de las orejas. La vieja se dejó hacer mansa, como si ese ritual fuera lo único que le daba forma a sus días. Consuelo le partió una tortilla en pedacitos y se la fue dando en la boca con paciencia, con una paciencia que no se aprende, se nace con ella o no se tiene. Ricardo observaba desde el muro y algo le pasó que no podía explicar con la lógica fría que gobernaba cada decisión de su vida. Las manos del viejo, esas manos grandes, oscuras, con los nudillos anchos y los dedos gruesos. Ricardo había visto esas manos antes, en algún lugar, en algún tiempo. Y la mujer, esa forma de ladear la cabeza cuando sonreía, ese murmullo constante. Ricardo sentía que si cerraba los ojos podría escuchar esa misma melodía en algún rincón de su memoria, pero cada vez que intentaba atrapar el recuerdo, se le escapaba como agua entre los dedos. Se fue sin hacer ruido.
Caminó de regreso a la camioneta con las piernas flojas, arrancó el motor y condujo hasta la casa sin encender la radio, sin llamar a nadie, sin pensar en nada más que en esos dos rostros sentados en sus cajones frente a una casa de barro que se caía a pedazos. Esa noche, acostado junto a Valeria, que dormía con la boca entreabierta y el aire acondicionado a todo lo que daba, Ricardo no pudo cerrar los ojos. Cada vez que lo intentaba veía lo mismo: las manos del viejo, la sonrisa de la anciana y una sensación que se le clavaba en el pecho como un clavo oxidado. Él conocía a esas personas. No sabía de dónde, no sabía por qué, pero los conocía. Y algo dentro de él, algo que llevaba 20 años dormido, empezó a moverse. Ricardo no fue a la oficina al día siguiente. Le dijo a Héctor que tenía una junta con un proveedor. Le dijo a Valeria que iba a revisar un terreno. No le dijo la verdad a nadie porque ni él mismo sabía qué estaba haciendo. Manejó hasta el cruce donde el pavimento se acababa. Estacionó la camioneta en el mismo lugar de la tarde anterior y caminó por el camino de tierra con el sol, apenas saliendo detrás de los cerros. El desierto a esa hora no quema, susurra. Y lo que le susurraba a Ricardo esa mañana era algo que él no quería escuchar. Llegó al caserío antes de las 7. No había nadie en la calle, ni un perro, ni un ruido, solo el viento arrastrando polvo entre las casas. Consuelo no llegaría hasta la tarde. Ricardo lo sabía, y por eso estaba ahí a esa hora. Quería ver sin ser visto. Quería entender qué era eso que le había robado el sueño. Se acercó a la casa de barro por el costado. La ventana era un hueco en la pared con un vidrio roto que alguien había remendado con un pedazo de cartón. Ricardo se asomó. El viejo estaba dormido, acostado en un catre de fierro con un colchón tan delgado que se veían las varillas debajo. Tenía una cobija encima a pesar del calor, como si el frío que sentía viniera de adentro, no de afuera. Las manos grandes descansaban sobre el pecho. Respiraba lento con un silbido suave que delataba los años. La anciana estaba sentada en una silla de plástico junto al catre. No dormía. Tenía los ojos abiertos, fijos en algún punto de la pared, y movía los labios despacio, cantando algo sin sonido, una canción de cuna tal vez, o un rezo, o una mezcla de los dos. Ricardo los observó, y otra vez ese nudo, otra vez esa sensación de que algo lo jalaba hacia esa casa como un hilo invisible atado a un lugar que él había olvidado. Entonces pasó. El viejo se movió en el catre, giró el cuerpo hacia un lado, y al hacerlo, algo se deslizó de debajo de la almohada, algo pequeño, plano, que cayó al piso de tierra sin hacer ruido. Una fotografía vieja doblada por la mitad, con las orillas amarillentas y una mancha de humedad en una esquina. Ricardo se acercó más al vidrio roto. Entrecerró los ojos. En la foto había un muchacho joven, 18, tal vez 19 años, moreno, delgado, con el pelo revuelto y una sonrisa que todavía no conocía el peso del mundo. Tenía una mochila al hombro y estaba parado frente a una casa de adobe con un cerro pelón atrás y un cielo limpio que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Ricardo dejó de respirar. Conocía esa foto, conocía esa mochila, conocía esa sonrisa. La había visto 1000 veces. La tenía en su propia sala en un marco sobre la repisa. La misma foto que Consuelo había levantado del suelo 3 días atrás y que él le había arrebatado de las manos, era él. A los 18 años, el día que se fue de San Jacinto, el aire se le trabó en el pecho. Levantó la mirada de la foto al rostro del viejo dormido. Lo miró como si fuera la primera vez. Las manos grandes, los nudillos anchos, la cicatriz en el mentón, esa que siempre le dijeron que se la hizo con un alambre de púas cuando tenía 20 años, y lo reconoció. Don Aurelio Mendoza, su padre. Ricardo dio un paso atrás. Miró a la anciana, la mujer que cantaba sin sonido, que ladeaba la cabeza al sonreír, que murmuraba nombres que nadie más podía escuchar.
doña Carmen, su madre, los dos ancianos que su empleada cuidaba cada tarde con las obras de su propia cocina. Eran sus padres, los padres que dejó en San Jacinto hacía 23 años, los padres a los que prometió volver, los padres que dejó de buscar, dejó de llamar, dejó de recordar hasta que se convirtieron en una foto vieja sobre una repisa que ya nadie miraba. Y ahora estaban aquí en esta casa de barro sin luz, sin agua, sin nada, sentados en cajones, comiendo las obras que les traía una mujer a la que él le pagaba el salario mínimo. Ricardo se recargó en la pared exterior de la casa. Las piernas no le respondían. El sol ya le pegaba en la cara, pero no lo sentía. No sentía nada, o lo sentía todo al mismo tiempo. ¿Qué es peor? Se quedó ahí recargado contra la pared de barro de la casa de sus padres, en un silencio que le pesaba más que cualquier palabra. El silencio más ruidoso de su vida. San Jacinto, Sonora. 23 años atrás. La casa de los Mendoza era de adobe con techo de vigas y un patio de tierra donde doña Carmen tendía la ropa y don Aurelio guardaba sus herramientas. No era grande, no era bonita, pero era suya. Y en ese patio, Ricardo había aprendido a caminar, a contar, a mirar el cielo y a querer irse lejos. Porque en San Jacinto no había nada, no había trabajo, no había hospital, no había futuro, solo había sol, tierra y la certeza de que si te quedabas, te ibas a morir igual que todos. Pobre, callado y olvidado. Ricardo lo supo desde los 15 años, y don Aurelio lo supo antes que él, porque don Aurelio ya había pagado el precio de quedarse. Lo pagó con Rosita. Rosita fue la primera hija. Nació 3 años antes que Ricardo. Una niña chiquita de risa fácil que corría detrás de las gallinas y se dormía en los brazos de doña Carmen cantándole al oído. A los 3 años le dio una fiebre que no bajaba. Doña Carmen le puso trapos húmedos. Don Aurelio fue al pueblo por medicina, pero en el pueblo no había doctor. El doctor más cercano estaba en la ciudad, y don Aurelio no tenía para el pasaje. Rosita murió un martes por la noche. Doña Carmen no volvió a ser la misma, y don Aurelio cargó esa muerte sobre los hombros como una piedra que nunca se quitó. Cuando Ricardo cumplió 22 y dijo que quería irse al norte, don Aurelio no lo detuvo. No podía porque cada vez que miraba a su hijo, veía la sombra de Rosita y pensaba, a este no me lo va a matar este pueblo. Vete, le dijo una mañana de espaldas, fingiendo que afilaba un machete. Las manos le temblaban. Vete y no mires para atrás. Aquí no hay nada para ti. Aquí murió tu hermana porque yo no tenía ni para un doctor. No quiero que tú vivas lo que yo viví. Ricardo se fue ese mismo día, mochila al hombro, 22 años, y una promesa que le hizo a su madre en la puerta de la casa. Voy a regresar por ustedes. Les voy a dar la vida que se merecen. Doña Carmen lo abrazó tan fuerte que Ricardo sintió los huesos de su madre contra los suyos. Don Aurelio no se acercó. Se quedó de espaldas con el machete en la mano mirando el cerro. Pero cuando Ricardo ya iba por el camino de tierra, don Aurelio volteó y lo miró irse hasta que se perdió en la distancia. Nadie vio eso, pero pasó. Los primeros meses en Houston fueron duros. Ricardo trabajó en lo que cayera, albañilería, pintura, cargando material en construcciones. Dormía en un cuarto compartido con 4 hombres que hablaban idiomas que no entendía. Pero cada viernes, sin falta iba a la tienda de la esquina y mandaba dinero a San Jacinto. Y cada domingo llamaba a don Aurelio, no contestaba el teléfono. No le gustaba. Decía que esos aparatos eran del pero doña Carmen sí. Y cada domingo le contaba lo mismo, que las gallinas seguían poniendo, que el techo ya no goteaba desde que mandó para arreglarlo, que su padre estaba bien, aunque no lo dijera. Después vino el primer contrato grande. Una empresa de construcción lo contrató como capataz, después como supervisor. Después Ricardo se dio cuenta de que podía hacer lo mismo por su cuenta y abrió su propia empresa.
El dinero empezó a llegar de verdad, y con el dinero llegó Valeria. Valeria era hija de mexicanos que habían emigrado de Oaxaca hacía 30 años y nunca volvieron. Creció en Texas sin hablar zapoteco, sin conocer el pueblo de sus padres, sin extrañar lo que nunca tuvo. Para ella, México era un recuerdo ajeno. Y cuando Ricardo le contaba de San Jacinto, de la casa de adobe, del patio de tierra, ella lo miraba con la misma cara con la que se mira un mueble viejo, con respeto tal vez, pero sin ninguna intención de quedárselo. Las llamadas se fueron espaciando, primero cada 15 días, después una vez al mes, después solo en Navidad, y un día, sin que Ricardo pudiera decir exactamente cuándo, dejó de llamar. No hubo un momento, no hubo una decisión, hubo un silencio que fue creciendo como la maleza, despacio, sin que nadie lo notara hasta que cubrió todo. Cuando se dio cuenta, ya habían pasado 5 años. 5 años sin una llamada. 5 años sin mandar dinero. 5 años sin preguntar si sus padres seguían vivos. Y la vergüenza que al principio era chiquita, se fue haciendo tan grande que ya no cabía en una llamada, ni en un mensaje, ni en un vuelo de regreso. Ricardo se convenció de que estaban bien, de que alguien los cuidaba, de que no lo necesitaban. Se convenció porque necesitaba convencerse, porque la alternativa, admitir que los había abandonado, era un espejo en el que no podía mirarse. Y así pasaron no 5, sino 23 años. 23 años de silencio. 23 años de una foto en la repisa que ya nadie miraba. 23 años de una promesa que se hizo en una puerta de adobe y que el viento del desierto se llevó sin que nadie la reclamara. Hasta ahora, hasta esta mañana, recargado contra la pared de barro de una casa que no conocía, con el sol del desierto pegándole en la cara y el peso de 23 años cayéndole encima como un techo que se derrumba. Ricardo Mendoza había encontrado a sus padres, pero la pregunta que le quemaba el pecho no era dónde habían estado ellos, era dónde había estado él. Ricardo llegó a la casa como un fantasma. Se sentó en la orilla de la cama sin quitarse los zapatos, sin aflojarse la corbata, sin moverse. Valeria lo encontró así cuando salió de bañarse. «¿Qué te pasa?». Ricardo tardó en contestar. Cuando lo hizo, la voz le salió ronca, como si las palabras le rasparan la garganta al salir. «Encontré a mis padres». Valeria se quedó quieta con la toalla en las manos. «¿Qué?». «Mis padres, Valeria. Están aquí en un pueblo a 40 minutos de aquí. Viven en una casa de barro sin luz, sin agua. Consuelo les lleva de comer cada tarde las sobras de nuestra cocina». Silencio. Valeria procesó la información con la misma cara que ponía cuando un proveedor le daba malas cifras, fría calculando. Y Ricardo la miró. «¿Cómo qué? Eso ya no es tu problema». «Ricardo, los dejaste hace 20 años. Si fuera tan importante, hubieras regresado antes». Se sentó frente al espejo y empezó a cepillarse el pelo como si la conversación ya hubiera terminado. «Son mis padres, y los míos siguen en Oaxaca», dijo Valeria, sin voltearlo a ver. «En un pueblo igual de pobre que el tuyo. ¿Y sabes qué? Yo tampoco volví. Ni mis papás volvieron por los suyos. Así es la vida cuando uno sale adelante, Ricardo. Se deja lo que se tiene que dejar». La frase cayó como una piedra en agua quieta. Ricardo la miró y por primera vez en 15 años de matrimonio vio a Valeria con claridad. No era mala, no era cruel, era un espejo. Ella había crecido en una casa donde abandonar a la familia era normal, donde cortar las raíces era el precio del progreso, donde mirar atrás era de débiles. Y Ricardo se había casado con ella precisamente por eso, porque Valeria nunca le iba a pedir que volviera, nunca le iba a recordar lo que dejó, nunca le iba a preguntar por don Aurelio y doña Carmen. La eligió porque era cómoda, y ahora esa comodidad le daba asco. «No voy a dejarlo así», dijo Ricardo. Valeria dejó el cepillo, lo miró por el espejo. «Haz lo que quieras, pero a mí no me metas en eso».
Ricardo salió de la habitación y supo, aunque todavía no lo quería admitir, que estaba solo en esto, que el camino de regreso a esa casa de barro era un camino que iba a tener que recorrer sin nadie al lado. Al día siguiente, esperó a Consuelo en la cocina. Ella llegó a las 7 como siempre, con su mandil y sus ojos bajos. Pero esta vez, Ricardo le habló diferente. No le dio instrucciones, le ofreció una silla. Consuelo lo miró con desconfianza. En su experiencia, cuando un patrón te ofrece una silla, lo que viene después no es bueno. Siéntese, Consuelo. Necesito preguntarle algo. Ella se sentó en la orilla de la silla con las manos en el regazo, lista para levantarse en cualquier momento. Los ancianos, dijo Ricardo, los que usted visita cada tarde, ¿quiénes son? Consuelo no contestó de inmediato. Lo miró fijamente buscando la trampa. ¿Me siguió? Sí. Otro silencio. Consuelo bajó la mirada. Cuando la levantó, sus ojos ya no eran los de una empleada frente a su patrón. Eran los de una mujer que protege algo. Los encontré hace 2 años, dijo, en el mercado de San Jacinto. Una señora me pidió que les llevara comida a unos viejitos que se quedaron solos en el llano. Nadie los visita, me dijo. Nadie los pela. Yo fui pensando que iba a dejar la comida y me iba a regresar, pero cuando llegué hizo una pausa. Se miró las manos. La casa estaba cayéndose. No tenían luz, no tenían agua. Estaban comiendo tortillas secas con sal. El señor me vio llegar y me dijo que no necesitaba lástima de nadie que me fuera. Pero la señora Consuelo tragó saliva. La señora me agarró la mano y no me soltó. Me miró con unos ojos que yo conocía, los ojos de alguien que lleva mucho tiempo esperando a que alguien llegue. Ricardo escuchaba con las manos apretadas debajo de la mesa. Desde ese día fui todos los días con lo que pudiera, a veces con sobras, a veces con frijoles de mi propia olla. El señor nunca me dio las gracias, pero dejó de pedirme que me fuera. A veces llevo a Lupita conmigo. En el caserío vive una señora, doña Tere, unas casas más allá. Ella me la cuida mientras yo estoy con los viejitos. Consuelo se detuvo, y entonces dijo algo que Ricardo no esperaba. Hubo un tiempo en que casi dejó de ir. Lo dijo bajito, como si le diera vergüenza. Hace unos meses el dinero no me alcanzaba. Lupita necesitaba zapatos para la escuela, y yo estaba gastando en 2 casas. Pensé, no puedo más. No son mi responsabilidad. Tengo una hija que alimentar. Y esa semana no fui 1 día ni 2. Al tercero fui solo para avisarles que ya no iba a poder seguir viniendo. Consuelo levantó la cara. Tenía los ojos húmedos. Pero cuando llegué, doña Carmen me vio desde la puerta y me dijo, «Rosita, pensé que ya no ibas a venir». Me agarró las 2 manos y se puso a llorar. No sé quién es Rosita, pero la señora me miraba como si yo fuera lo único que le quedaba en el mundo. Hizo una pausa larga. No pude irme. ¿Cómo me iba a ir? Ricardo no se movió. No podía. Cada palabra de Consuelo era un martillazo en un muro que él había construido durante 23 años. La mujer a la que él le pagaba el mínimo estaba haciendo lo que él no hizo, con menos dinero, con menos tiempo, con más razones para no hacerlo. ¿Sabe algo del hijo?, preguntó Ricardo con la voz más firme que pudo. Consuelo negó con la cabeza. El señor no deja que hablen de él. Una vez le pregunté a doña Carmen si tenían familia, y ella empezó a decir un nombre, pero el señor la cortó. Dijo, «Ese hombre ya no existe», y no volvió a tocar el tema. «Ese hombre ya no existe». Ricardo asintió despacio, se levantó, le agradeció a Consuelo, y salió de la cocina sin decirle quién era, sin decirle que ese hombre que ya no existía estaba parado frente a ella con un traje que costaba más que todo lo que Consuelo ganaba en 1 año, y que no había hecho ni la mitad de lo que ella hacía cada tarde con una bolsa de plástico y un tupper viejo. No se lo dijo, porque decirlo en voz alta era admitirlo, y Ricardo todavía no estaba listo para eso. Pero el muro ya tenía grietas, y las grietas, una vez que empiezan, no se detienen. Ricardo fue a la casa de barro al día siguiente.
Esta vez no se escondió. Esta vez caminó derecho hasta la puerta, con el pecho apretado y las manos sudando como si tuviera 15 años y estuviera a punto de hacer algo que no tenía vuelta atrás. La puerta estaba abierta. Siempre estaba abierta en un lugar donde no hay nada que robar. Las puertas no se cierran. Adentro, doña Carmen estaba sentada en la silla de plástico, descascando un elote con las manos lentas. Los granos caían en un plato de peltre despostillado. No levantó la vista cuando escuchó los pasos. Siguió descascando, como si el mundo entero pudiera entrar por esa puerta y ella no se iban a enterar. Ricardo se detuvo a 2 metros de ella. La miró de verdad, no como la había mirado desde la ventana. De cerca, su madre era otra persona, más chica, más frágil, con el pelo blanco y ralo, las manos llenas de manchas oscuras y unos ojos que miraban sin enfocar, como si estuvieran buscando algo que se les perdió hace mucho tiempo. «Mamá», dijo Ricardo. La palabra le salió rota. Doña Carmen levantó la vista, lo miró y sonrió. Una sonrisa dulce, la sonrisa de alguien que ve una cara amable, pero no sabe a quién pertenece. «¿Eres tú, Rosita?», dijo con una voz suave, casi infantil. «Qué bueno que viniste, mi hija. Siéntate. Ahorita te hago un té». Ricardo sintió que el piso se abría debajo de él. No lo reconoció. Su propia madre lo estaba mirando a la cara y no lo reconocía. «Mamá, soy yo. Soy Ricardo, tu hijo». Doña Carmen ladeó la cabeza. La sonrisa se fue. En su lugar quedó una confusión limpia, sin dolor, como la de alguien que busca una palabra que se le fue. Ricardo repitió el nombre de probándolo. «No, Ricardo se fue hace mucho. Él ya no viene. Pero Rosita sí. Rosita siempre viene». Se quedó mirándolo un momento más. Después bajó los ojos al elote y siguió descascando como si nada hubiera pasado, como si Ricardo fuera una visita que ya se había ido. Él se quedó de pie, sin aire, sin voz, sin saber qué hacer con las manos, con el cuerpo, con los 23 años que le pesaban encima como una losa de concreto. Entonces escuchó los pasos. Don Aurelio apareció del otro cuarto. Caminaba con dificultad, apoyándose en la pared con una mano. Tenía el ojo izquierdo nublado, pero el derecho estaba vivo, encendido, con una luz que no era alegría, era reconocimiento. El viejo no necesitó 2 segundos, lo supo de inmediato. Se detuvo en el marco de la puerta, se irguió lo más que el cuerpo le permitió, y la voz que le salió no temblaba de debilidad, temblaba de rabia. «Ahora sí vienes». Ricardo abrió la boca. No le salió nada. Después de 20 años, don Aurelio dio un paso adelante. «Después de que dejaste de llamar, de mandar, de preguntar si seguíamos vivos, ahora vienes con tu traje y tus zapatos limpios a pararte en mi casa. Papá, yo aquí no tienes nada». La voz se le quebró, pero la sostuvo. «Aquí no hay nada tuyo, ni esta casa, ni esa silla, ni esa mujer que ya ni sabe quién eres. Te fuiste, Ricardo, te fuiste y no volviste. Y ahora no vengas a buscar lo que tiraste». Don Aurelio lo miró con los ojos rojos, no de llanto, de algo más viejo que el llanto. Después dio media vuelta y desapareció por donde había venido. Se escuchó el rechinido del catre cuando se sentó, y después nada. Doña Carmen seguía descascando el elote. Tarareaba algo. No había registrado nada de lo que acababa de pasar. Ricardo salió de la casa, caminó 3 pasos, se recargó contra la pared de barro y se deslizó hasta quedar sentado en el suelo. No lloró. Otra vez no lloró, pero algo peor que el llanto le llenó el cuerpo. Un vacío tan grande que no le cabía adentro. La madre no lo reconoció. El padre lo reconoció y lo rechazó. Y él estaba sentado en la tierra con un traje de $3.000 manchado de polvo, frente a una casa que se caía a pedazos, y supo que no había cantidad de dinero en el mundo que pudiera reparar lo que él había roto. Los días que siguieron fueron de insomnio,
y preguntas sin respuesta. Ricardo iba a la oficina, firmaba papeles, contestaba llamadas, pero su cabeza estaba en otra parte. Estaba en esa casa de barro, en la sonrisa vacía de su madre, en la espalda de su padre alejándose. Necesitaba entender no solo el dolor, eso ya lo entendía. Necesitaba entender cómo habían llegado ahí. La última vez que mandó dinero hace más de 15 años, sus padres todavía estaban en San Jacinto, en la casa de adobe con el patio de tierra. ¿Qué había pasado? ¿Cómo terminaron en un caserío sin nombre en una casa de barro que no era de ellos? Una mañana fue a San Jacinto. Manejó hasta el pueblo donde nació, buscando la casa de adobe donde creció. Pero cuando llegó a la calle que recordaba, la casa ya no estaba. En su lugar había una barda nueva y un letrero de propiedad privada. Ricardo se bajó de la camioneta y le preguntó a una vecina que barría la banqueta: ¿qué pasó con los Mendoza? La mujer lo miró como se mira a un fantasma. Los Mendoza. Los corrieron hace años, señor. No pudieron pagar los impuestos y les quitaron todo. La casa de San Jacinto, la casa donde nació, la casa donde enterraron a Rosita en el patio de atrás, ya no pertenecía a los Mendoza. Hacía 8 años que la PAN habían perdido. Pero no fue eso lo que le heló la sangre. Fue darse cuenta de quién sabía. Héctor, su socio, su amigo de infancia, el que nunca se fue de San Jacinto, el que vio todo desde la primera fila, vio a don Aurelio y doña Carmen perder la casa, vio cómo los empujaron a ese caserío en medio de la nada, vio cómo se fueron achicando, envejeciendo, desapareciendo del mundo como si nunca hubieran existido. Y cuando Ricardo volvió a México, cuando lo buscó para hacer negocios, cuando se sentaron en un restaurante de Hermosillo a brindar con mezcal por la nueva sociedad, Héctor le sonrió, le dio un abrazo y no dijo una sola palabra, ni una, ni media. No dijo: «Oye, Ricardo, ¿sabes que tus padres ya no viven en San Jacinto?». No dijo: «Tu mamá no está bien». No dijo nada. Tenía su teléfono. Lo había tenido durante 20 años. Una llamada. 5 minutos. «Ricardo, tus papás están mal». Eso era todo lo que hacía falta y eligió no hacerla. Ricardo se quedó mirando el escritorio vacío de su oficina. Afuera, Hermosillo seguía moviéndose como si nada. Adentro algo que Ricardo creía sólido. La amistad con Héctor, la confianza ciega que le tenía, se estaba desmoronando en silencio. Pero lo peor no era la traición de Héctor. Lo peor era la pregunta que venía detrás, la que Ricardo no podía esquivar por más que quisiera. ¿Héctor era el culpable, o el culpable era él que tampoco llamó, que tampoco preguntó, que también eligió el silencio? Porque al final, los dos hicieron lo mismo. Los dos sabían, y los dos callaron, solo que uno lo hizo desde lejos, y el otro lo hizo mirándolos a los ojos. Ricardo entró a la oficina de Héctor sin tocar. Cerró la puerta detrás de él. Héctor estaba al teléfono riendo de algo. Cuando vio la cara de Ricardo, colgó. ¿Qué pasó? Ricardo no se sentó. Se quedó de pie frente al escritorio con las manos en los bolsillos, para que Héctor no viera que le temblaban. ¿Tú sabías que mis padres estaban viviendo en una casa de barro sin luz? Héctor no pestañó, pero el segundo de silencio antes de contestar lo delató. Sabía que les iba mal. Dijo despacio. Pero no era mi asunto, Ricardo. No era tu asunto. Ricardo sacó las manos de los bolsillos. Tú vives en San Jacinto. Los viste perder la casa. Los viste irse al llano. Los viste desaparecer. Y no era tu asunto. Héctor se recargó en la silla, cruzó los brazos, y entonces hizo lo que hacen los cobardes cuando los acorralan. Atacar. ¿Y qué ibas a hacer tú, Ricardo? ¿Lo mismo que hiciste los últimos 20 años? Nada. Yo tenía tu teléfono. Sí, pero tú también tenías el de ellos. ¿Cuántas veces marcaste? ¿Cuántas veces preguntaste cómo estaban? Ricardo apretó la mandíbula. Yo no te llamé porque tú no querías saber, siguió Héctor. Y los dos lo sabemos. No me hagas el villano de tu historia.
El villano eres tú. Yo nada más fui el que se quedó callado, igual que tú. La diferencia es que yo los veía de cerca, y tú los olvidaste de lejos. Pero el silencio fue el mismo. Ricardo quiso contestar, quiso gritarle, quiso decirle que no era lo mismo, que él estaba lejos, que la vida se lo fue tragando, pero no pudo, porque cada palabra que Héctor decía era una verdad que Ricardo ya se había dicho a sí mismo en esas noches de insomnio, solo que escucharla en voz de otro dolía más. «Ya no somos socios», dijo Ricardo. Héctor se encogió de hombros. «Como quieras». Ricardo salió sin cerrar la puerta y supo que acababa de perder al último aliado que le quedaba en México. No tenía esposa que lo apoyara, no tenía padres que lo aceptaran, no tenía amigo, no tenía a nadie. Esa misma noche, sin saber bien por qué, manejó hasta el caserío. No entró. Estacionó la camioneta lejos y caminó hasta la casa de barro en la oscuridad. La luna estaba alta y el desierto se veía plateado, como si alguien le hubiera echado ceniza al mundo. Se acercó a la ventana. Adentro, una vela encendida. Don Aurelio estaba sentado en el catre. Doña Carmen estaba acostada con los ojos cerrados. El viejo le hablaba. «Ese muchacho vino, vieja». La voz de don Aurelio era otra de noche. No era la voz dura del hombre que lo había corrido. Era más baja, más cansada. La voz de un hombre que habla con la única persona que le queda. Vino con su traje y sus zapatos de ciudad. Pero ya es tarde. Ya es muy tarde. Doña Carmen murmuró algo. Algo que no se entendía. Tal vez un nombre. Tal vez nada. «Ya es tarde», repitió don Aurelio, y se quedó mirando la vela como si le estuviera hablando al fuego. Ricardo, del otro lado de la pared, cerró los ojos. La frase le entró por los oídos y se le clavó en el pecho como un alambre. «Ya es tarde». Su propio padre, el hombre que lo empujó a irse, el hombre que le dijo, «Vete y no mires para atrás». Ahora decía que era tarde, que ya no había tiempo, que lo que se rompió, se rompió. Se alejó de la ventana sin hacer ruido. Caminó de regreso a la camioneta. Se subió y se quedó ahí con el motor apagado, mirando la nada. El desierto de noche es un lugar honesto. No hay nada que lo disfrace. No hay ruido que tape el silencio. No hay luz que esconda la oscuridad. Es lo que es. Y esa noche, sentado en su camioneta con las manos en el volante y los ojos clavados en el camino de tierra, Ricardo también era lo que era. Un hombre que había destruido lo más importante de su vida y no sabía si podía reconstruirlo. Pensó en Houston, en su oficina con vista al centro de la ciudad, en sus contratos, sus clientes, su cuenta de banco. Todo eso seguía ahí. Podía regresar, podía manejar hasta el aeropuerto, tomar el primer vuelo y en 4 horas estar sentado en su sillón de piel, con un whisky en la mano y el aire acondicionado en 70 grados. Podía olvidar otra vez. Ya lo había hecho antes. 23 años de práctica. Era más fácil. Era mucho más fácil. Estaba a punto de encender el motor cuando alguien tocó el vidrio. Ricardo dio un salto. Volteó del otro lado de la ventanilla. Una cara redonda lo miraba con curiosidad. Lupita, la hija de Consuelo, estaba en camisón con unas chanclas que le quedaban grandes y el pelo revuelto. Ricardo bajó la ventanilla. «¿Qué haces aquí afuera?» «Salí a tirar la basura», dijo Lupita, señalando la casa de doña Tere a 20 metros. «¿Y usted qué hace aquí en su carro?» «Estoy pensando en qué». Ricardo la miró. 8 años. 8 años. Y ya hacía las preguntas que los adultos no se atreven a hacer en si debo irme o quedarme. Lupita lo pensó un momento seria, como si la pregunta mereciera toda su atención. «Mi mamá también se pone triste a veces», dijo, «cuando no le alcanza el dinero o cuando se acuerda de mi papá. Pero ella dice que cuidar a alguien es la única forma de no estar solo». Lo dijo así, simple, sin saber que esas palabras le estaban pegando a un hombre de 45 años más fuerte que cualquier contrato, cualquier grito, cualquier rechazo.
Buenas noches, señor, dijo Lupita, y se fue caminando con sus chanclas grandes de vuelta a la casa, tarareando algo. Ricardo se quedó quieto con las manos todavía en el volante, con los ojos fijos en el camino de tierra que se perdía en la oscuridad. Cuidar a alguien es la única forma de no estar solo. Encendió el motor, puso las luces, y en lugar de dar vuelta hacia la carretera, hacia el aeropuerto, hacia Houston, hacia la vida cómoda que lo estaba esperando con los brazos abiertos, giró el volante hacia el camino de tierra. No sabía si era tarde, no sabía si su padre tenía razón, pero sabía que irse otra vez era morirse en vida, y ya llevaba 23 años muerto. La encontró al día siguiente a las 4:10, saliendo de la casa con su morral y su bolsa de plástico. La misma rutina, el mismo camino, pero esta vez Ricardo la estaba esperando en la puerta. Consuelo. Ella se detuvo. Lo miró con esa cautela que ya se le había vuelto costumbre cada vez que él le hablaba fuera de lo normal. Necesito decirle algo, y necesito que me escuche antes de decir nada. Consuelo asintió. No se sentó. Se quedó de pie con la bolsa colgando de la mano como si estuviera lista para irse en cualquier momento. Ricardo respiró hondo y lo dijo. Esos dos ancianos que usted cuida cada tarde son mis padres. El silencio que siguió no fue un silencio normal. Fue de esos silencios que tienen peso, que ocupan espacio, que se te sientan en el pecho. Consuelo no se movió. Lo miró fijamente con los ojos muy abiertos, procesando cada palabra como si le estuvieran hablando en otro idioma. ¿Qué dijo don Aurelio y doña Carmen? Son mis padres. Yo soy el hijo que se fue, el que ya no existe. Consuelo soltó la bolsa, le cayó en los pies y no se agachó a recogerla. Ricardo vio cómo la cara de ella pasaba de la sorpresa a algo más oscuro, algo que él conocía bien porque lo había visto en el espejo todas las mañanas, desde que descubrió la verdad. Rabia. ¿Usted los dejó así? La voz de Consuelo ya no era suave, era filosa. Usted es el hijo del que don Aurelio no quiere ni oír el nombre, el que los dejó sin dinero, sin casa, sin una llamada en 20 años. Ricardo no contestó. No había nada que contestar. Yo los encontré comiendo tortillas con sal. Siguió Consuelo. Tortillas con sal. 2 personas de más de 70 años. Y usted andaba en Houston con su traje y su camioneta y su esposa que ni siquiera sabe dónde queda San Jacinto. La rabia se le quebró en la garganta. Los ojos se le llenaron, pero no lloró. Se quedó temblando con los puños apretados, mirándolo como se mira a alguien que le ha fallado a las personas que más quieres en el mundo. Y entonces, despacio, la rabia se fue transformando en otra cosa, no en perdón, en algo más complicado. Doña Carmen me llama Rosita, dijo Consuelo en voz baja. Cada vez que llego me dice, Rosita, qué bueno que viniste. Yo nunca entendí por qué. Hizo una pausa. Ahora entiendo. Otro silencio. Este más largo, más triste. ¿Y ahora qué quiere hacer? Preguntó Consuelo. Quiero intentar. Quiero estar ahí. Quiero. Ricardo no terminó la frase. No sabía cómo terminarla. Consuelo lo miró un largo rato. Lo estaba midiendo. No su dinero, no su posición. Lo estaba midiendo a él, a lo que quedaba de él. Voy a ayudarlo, dijo al fin, pero con una condición. Ricardo la miró. No les prometa nada que no vaya a cumplir. Ya tuvieron bastante de eso. Si va a entrar en esa casa es para quedarse, no para visitar, no para sentirse mejor con usted mismo, y después irse otra vez para quedarse. ¿Me entiende? Ricardo asintió. Porque si les vuelve a fallar, dijo Consuelo recogiendo la bolsa del suelo. Esta vez no va a ser doña Carmen la que no lo reconozca. Voy a ser yo la que no le abra la puerta. Se dio la vuelta y caminó hacia la calle. Ricardo la vio alejarse y supo que acababa de hacer un pacto más serio que cualquier contrato que hubiera firmado en su vida. No llegó con flores, no llegó con discursos, no llegó con dinero. Llegó con un martillo, una bolsa de clavos y 3 tablas que compró en una ferretería de carretera. Era temprano.
Consuelo todavía no llegaba. Ricardo caminó hasta la casa de barro, dejó las cosas en el suelo y miró el techo. Tenía hoyos por todas partes, pedazos de cartón que alguien había puesto para tapar las goteras, láminas oxidadas que se movían con el viento. Se quitó el reloj, se remangó la camisa y empezó a trabajar. Don Aurelio salió al escuchar los golpes del martillo. Se quedó de pie en la puerta con los brazos cruzados, mirando a su hijo subido en una escalera remendada, clavando tablas en el techo. No dijo nada. Ni buenos días, ni qué haces aquí, ni vete. Se sentó en su cajón y se quedó mirando. Ricardo no le habló. Entendió, o Consuelo le hizo entender que las palabras ya no servían, que las promesas estaban gastadas, que lo único que podía hacer era estar ahí con las manos. Ese día arregló el techo. Al siguiente volvió con más material y arregló la puerta que no cerraba bien desde hacía años. Al tercero trajo garrafones de agua y comida que no eran sobras, frijoles frescos, pollo, fruta, pan. Al cuarto limpió el patio, arrancó la hierba seca, acomodó los cajones, puso una lona para dar sombra. Don Aurelio no le dirigió la palabra en ninguno de esos días, pero dejó de decirle que se fuera. Y una tarde, cuando Ricardo traía los garrafones desde la camioneta, el viejo se levantó del cajón y le sostuvo la puerta abierta sin mirarlo, sin decir nada. Solo le sostuvo la puerta. Y ese gesto, tan pequeño que cualquiera lo habría ignorado, fue para Ricardo más grande que cualquier abrazo. Al quinto día, Ricardo intentó cocinar. Puso una olla en la estufa de leña, echó los frijoles, le puso agua, sal, un pedazo de cebolla. Los frijoles se le pegaron. Las tortillas le salieron gruesas y chuecas. Quemó una, quemó. Consuelo llegó a media tarde y lo encontró parado frente a la estufa con los ojos llorosos, no de emoción, del humo, intentando despegar una tortilla del comal con los dedos. Así no, dijo Consuelo, quitándole la espátula. Pero sonrió. Por primera vez desde que supo quién era él, sonrió. Don Aurelio comió los frijoles pegados sin quejarse. No dijo que estaban buenos, pero se terminó el plato y eso bastó. Fue al séptimo día cuando pasó. Ricardo estaba dentro de la casa tapando una grieta en la pared con una mezcla de barro y paja que Consuelo le había enseñado a preparar. Tenía las manos llenas de lodo, la camisa empapada de sudor, el pelo revuelto. No parecía un empresario, no parecía un jefe, parecía un hijo. Doña Carmen se había pasado la mañana sentada en su silla, mirándolo trabajar con esa expresión que tenía siempre presente y ausente al mismo tiempo, como alguien que mira una película sin sonido. Pero de pronto se levantó despacio, agarrándose de la pared. Caminó hasta donde estaba Ricardo. Él no la vio venir. Doña Carmen le puso las dos manos en la cara, las manos frías, arrugadas, con los dedos temblorosos. Ricardo se quedó inmóvil. Su madre lo miraba desde muy cerca, con unos ojos que por primera vez en días no estaban perdidos. Estaban aquí, completamente aquí. «Tienes las manos de tu padre», dijo doña Carmen, bajito, como si fuera un secreto entre los dos. «Siempre las tuviste, mi hijo». «Mi hijo», le dijo mi hijo. Ricardo se desmoronó. Las rodillas le fallaron. Se agachó y su madre le sostuvo la cabeza contra su pecho, acariciándole el pelo con esas manos que un día lo habían arrullado y que ahora apenas podían sostenerse solas. Y Ricardo lloró. Por primera vez en 23 años lloró. No como lloran los hombres fuertes que se limpian rápido y miran para otro lado. Lloró como lloran los hijos que vuelven tarde con todo el cuerpo, con todo el aire, con todo lo que guardaron durante años y que ya no les cabe adentro. Don Aurelio, desde su cajón, vio todo. No se levantó, no se acercó, pero giró la cabeza hacia la pared para que nadie le viera la cara, y con la mano que tenía libre se limpió algo del ojo. Rápido, como si no hubiera pasado. Pero pasó. La llamada llegó un jueves por la noche. Ricardo estaba en la casa de barro, sentado en el piso,
lijando una tabla que iba a usar para reforzar la ventana. Tenía las manos ásperas, las uñas negras de lodo, y la camisa que alguna vez fue blanca ya era del color del desierto. Cuando vio el nombre en la pantalla, supo lo que venía. Ricardo. La voz de Valeria era firme, no enojada, firme. La voz de alguien que ya tomó una decisión y solo llama para informar. Es tu última oportunidad. ¿Nos vamos o me voy sola? Ricardo no contestó de inmediato. Se levantó, caminó hasta la puerta. Afuera, el sol se estaba metiendo detrás de los cerros y el cielo tenía ese color naranja que solo existe en el desierto de Sonora. Como si alguien hubiera prendido fuego al horizonte. Consuelo venía por el camino de tierra con Lupita de la mano. La niña traía un dibujo que había hecho en la escuela y lo movía en el aire para que se secara. Don Aurelio estaba sentado en su cajón como siempre, mirando el llano con su ojo bueno. Y doña Carmen estaba a su lado con el rebozo en los hombros, tarareando esa canción que nadie más que ella conocía. Yo no me quedé en este país para terminar en un pueblo sin pavimento, dijo Valeria. Tengo una vida en Houston, Ricardo, una vida que construimos juntos. Si tú quieres tirarla a la basura por una culpa que debiste resolver hace 20 años, es tu problema, pero yo no me voy a quedar a verlo. Ricardo cerró los ojos, respiró el aire seco del desierto y contestó. Vete, Valeria. Yo ya me fui una vez. No voy a hacerlo de nuevo. Silencio del otro lado, largo, pesado. Después la voz de Valeria más baja. Eso es todo. Eso es todo. Valeria colgó. No hubo gritos, no hubo portazos. El matrimonio de Ricardo Mendoza terminó con un clic y 3 segundos de silencio digital. 15 años de vida juntos, de cenas, de viajes, de una casa en un suburbio de Houston, con el pasto siempre cortado. Todo se acabó en una llamada de 2 minutos. Ricardo se sacó la alianza del dedo. La miró un momento, no con rabia, con una tristeza limpia como la de alguien que suelta algo que ya no le pertenece. Se la guardó en el bolsillo del pantalón. Tal vez la tiraría después, tal vez no, no importaba. La empresa en Houston seguía funcionando. Ricardo la manejaba por teléfono, delegando lo que podía, soltando lo que no. Ya no le importaba ser el que controlaba cada tornillo. Tenía dinero suficiente para vivir y para arreglar esa casa de barro. El resto podía esperar. Lo que importaba era que por primera vez en 23 años, Ricardo Mendoza estaba exactamente donde tenía que estar y no se iba a mover. Pasaron las semanas, no los meses, las semanas, porque esta no es una historia donde todo se arregla con el tiempo. Es una historia donde todo empieza con una decisión y después hay que sostenerla cada día, cada mañana, cada vez que la vida te pregunta si estás seguro. Ricardo consiguió que le conectaran luz a la casa, un cable largo que venía desde el poste más cercano a 300 metros. No era legal. Probablemente, pero funcionaba. Trajo un tinaco de agua que llenaba cada tercer día con la camioneta. Compró un colchón nuevo para el catre de don Aurelio y otro para doña Carmen, que hasta entonces dormía en un petate en el suelo. Don Aurelio no le daba las gracias, no lo abrazaba, no le decía hijo, pero ya no le decía que se fuera. Y una mañana, cuando Ricardo llegó cargando material para construir un cuarto extra, el viejo se levantó de su cajón, caminó hasta la camioneta y empezó a bajar tablas sin que nadie se lo pidiera. No se dijeron nada. Trabajaron juntos toda la mañana en silencio, hombro con hombro. Y ese silencio fue más elocuente que cualquier perdón dicho con palabras. Doña Carmen tenía días buenos y días malos. Los días malos lo llamaba señor y le preguntaba si venía del municipio. Los días buenos lo miraba con esos ojos limpios, los ojos de antes, y le decía, mi hijo, como si nunca se hubiera ido. Ricardo aprendió a vivir con los dos. Aprendió que el amor de una madre con la memoria rota sigue siendo amor, solo que llega por partes cuando menos lo esperas, y hay que estar ahí para recibirlo. Consuelo seguía viniendo cada tarde,
Pero ya no venía sola con su bolsa de sobras. Ahora llegaba con Lupita, que corría por el patio persiguiendo lagartijas y con comida que ella y Ricardo cocinaban juntos en la estufa de leña. Ricardo nunca aprendió a nacer tortillas derechas, pero aprendió a nacer el arroz sin que se pegara, y eso, según Consuelo, ya era un milagro. Una tarde, sin que nadie lo planeara, se sentaron todos a comer juntos. Ricardo puso unas tablas sobre 2 cajones frente a la casa. No era una mesa, era una idea de mesa. Consuelo trajo los platos. Lupita acomodó las servilletas, trozos de papel de estrasa que ella doblaba como si fueran de tela. Don Aurelio se sentó sin que nadie lo invitara. Doña Carmen se sentó a su lado con el rebozo puesto a pesar del calor, murmurando algo que podía ser una oración o una canción de cuna. Frijoles, arroz, tortillas, las de Consuelo, no las de Ricardo, agua de limón en unos vasos de plástico. El sol se estaba metiendo y el cielo ardía de naranja y rojo, como si el desierto se estuviera despidiendo del día con todo lo que tenía. Lupita contó que en la escuela le habían preguntado qué quería hacer de grande y ella dijo que doctora, para curar a la gente vieja, explicó con la boca llena de frijol. Consuelo la regañó por hablar con la boca llena. Don Aurelio no dijo nada, pero la comisura de su boca se movió. Apenas casi nada. Algo que en otro hombre habría sido una sonrisa y que en don Aurelio Mendoza era una revolución. Doña Carmen miraba a todos con los ojos brillantes. No estaba claro si sabía exactamente quién era cada uno, pero sonreía. Sonreía con esa paz de quien está rodeada de voces, y eso le basta. Cuando terminaron de comer, Ricardo empezó a recoger los platos. Don Aurelio se quedó sentado mirando el horizonte como hacía siempre. Pero cuando Ricardo pasó a su lado, el viejo levantó la mano y le tocó el brazo. Solo eso. Un toque breve, torpe, como si la mano no supiera bien cómo hacerlo después de tantos años. Ricardo se detuvo. Don Aurelio no lo miró. Siguió viendo el horizonte, pero no soltó el brazo. De inmediato, lo sostuvo 2 segundos, y después lo soltó, y dijo con la voz más baja que Ricardo le había escuchado jamás. Mañana hay que arreglar la cerca. Mañana. Dijo mañana. No, dijo. Ya tarde. Dijo mañana. Y esa palabra en la boca de don Aurelio Mendoza valía más que cualquier perdón. Y Ricardo, sentado en un cajón de fruta con un plato de frijoles en las manos, miró esa mesa improvisada en medio del desierto y entendió algo que 20 años de negocios, contratos y cuentas bancarias no le habían enseñado. Que la mesa más importante de tu vida no es la que tiene mantel, es la que tiene a las personas correctas sentadas alrededor. No era un final perfecto. Don Aurelio no lo había abrazado. Tal vez nunca lo haría. Doña Carmen. No siempre sabía quién era él. Tal vez nunca lo sabría del todo. Pero nadie en esa mesa estaba solo. Y eso después de 23 años de silencio era suficiente. A veces la vida no te da una segunda oportunidad completa. Te da un pedazo, un fragmento, una mesa de tablas en medio del polvo con frijoles y agua de limón. Y depende de ti si lo tomas o lo dejas ir. Ricardo lo tomó tarde. Sí, imperfecto. Sí, pero lo tomó. ¿Y ustedes, si tuvieran la oportunidad de volver, volverían o se irían de nuevo? Déjenmelo en los comentarios porque esta historia no tiene una respuesta fácil y tal vez la respuesta depende de quien la escucha. Si esta historia les tocó el corazón, regálenme un like, suscríbanse al canal y compartan este video con alguien que necesite escucharlo, porque a veces un video le llega a la persona correcta en el momento correcto. Y recuerden, no importa qué tan lejos te haya ido, lo que importa es si todavía tienes el valor de volver. M.